Este es uno de los problemas más urgentes para el hombre civilizado, que ha creado la civilización para darse seguridad. ¿Seguridad por qué? ¿Por aburrimiento? Su principal problema parece ser que la mayoría de los seres humanos necesitan una cierta cantidad de desafío, de estímulo externo para evitar hundirse en una mirada perdida y en la conciencia en blanco del idiota. Durante la mayor parte de la historia humana, el ocio era un lujo raro. Trabajar desde el amanecer hasta el anochecer solo para sobrevivir fue el destino de casi todos los hombres, mujeres y niños hasta hace unos cientos de años. El geólogo inglés Sir Charles Lyell escribió que en la década de 1840, Estados Unidos era un país donde todos, ricos o pobres, trabajaban desde la mañana hasta la noche, sin disfrutar nunca de unas vacaciones. Con el inicio de la Segunda Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, se produjo una revolución del ocio. Este periodo de rápido desarrollo industrial no solo llevó a muchos de las tierras de cultivo a las grandes ciudades en busca de trabajo, sino que las horas asociadas con el trabajo industrial dejaron a las masas, por primera vez en la era moderna, con el tiempo libre programado para dirigir sus propias actividades. Han pasado más de 100 años desde que esta revolución del ocio y los frutos de la civilización se han vuelto más abundantes y el ocio más generoso. Quizá más que en cualquier otro momento de la historia de la civilización, el individuo promedio de hoy está libre de la lucha diaria por la sobrevivencia. Pero con esta libertad recién descubierta, una pregunta crucial nos enfrenta a cada uno de nosotros. ¿Para qué somos libres? En otras palabras, ¿cómo vamos a utilizar el tiempo que tenemos que no se dedica a las necesidades de la vida? Pocos contemplan esta pregunta. Más bien, al igual que con muchas preguntas importantes sobre cómo vivir, la mayoría de las personas se hunden en la conformidad y asumen implícitamente que es mejor pasar la mayoría de su tiempo libre haciendo nada y consumiendo pasivamente. Y como resultado, tales vidas asumen un molde común y siguen un curso análogo al descrito por el filósofo del siglo XX, Richard Taylor. La mayoría de las personas son, en el sentido común, muy limitadas. Pasan su tiempo, día tras día, en ocupaciones ociosas y pasivas, simplemente mirando cosas, juegos, televisión, lo que sea. O se pasan las horas hablando, la mayoría de las veces sin importancia, de idas y venidas, de quién hace qué, del clima, de cosas que se olvidan casi tan pronto como se mencionan. No tienen aspiraciones para sí mismos más allá de pasar otro día haciendo más o menos lo que hicieron ayer. Caminan por el escenario de la vida, dejando todo como estaba cuando entraron, sin lograr nada, sin aspirar nada, sin tener nunca un pensamiento profundo, ni siquiera original. Esto es lo común, lo usual, lo típico, hasta lo normal. Relativamente pocos se elevan por encima de una existencia pasiva. Algunos pueden argumentar que no hay nada de malo en este tipo de existencia normal. La vida moderna puede ser ajetreada y estresante, y con los problemas de salud mental en aumento, quizá lo que se necesita es más tiempo para descansar y relajarse. Sin embargo, el prolífico escritor inglés del siglo XX, Colin Wilson, estaba en desacuerdo con este sentimiento. Demasiada inactividad, en lugar de promover la salud mental, tiende a generar infelicidad y un exceso de problemas psicológicos. Wilson llegó a esta conclusión temprano en su vida. En su autobiografía, señala que de adolescente luchó con episodios de depresión y simpatizaba con la sabiduría contenida en el libro de Eclesiastes. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Wilson, sin embargo, tenía una mente astuta y estaba decidido a descubrir por qué siempre se sentía tan melancólico. Comenzó a observar que sus episodios de depresión solían estar precedidos por periodos prolongados de pasividad. Cuando no ocupaba sus días con tareas interesantes, desafíos y problemas por resolver, descubrió que pronto se apoderaba de él un estado de ánimo depresivo. Distorsionaba sus percepciones y lo convertía en un pesimista de la condición humana. La mente ociosa es el taller del diablo. O como escribe Wilson, aburrimiento, pasividad, estancamiento.
Estos son el comienzo de la enfermedad mental, que se propaga como la escoria en agua estancada. Si la conexión que menciona Wilson entre la pasividad y la enfermedad mental tiene mérito, entonces nos enfrentamos a las siguientes opciones. Podemos desperdiciar nuestro tiempo libre en actividades ociosas, dejar nuestros potenciales intactos sin realizar y volvernos propensos a enfermedades mentales. O podemos esforzarnos por pasar la mayor parte de nuestro tiempo libre creando, explorando, aprendiendo, haciendo, desafiando nuestras capacidades y mejorando nuestros talentos. Si bien la última opción implica perseverancia, lucha y sacrificio de placeres y comodidades a corto plazo, la recompensa, salud mental y crecimiento personal valen la pena. El individuo mentalmente sano, escribe Wilson, es aquel que habitualmente recurre a niveles bastante profundos de reservas vitales. Una persona con una mente inactiva comienza a sufrir problemas de circulación. La neurosis es la sensación de estar aislado de tus propios poderes. Pero, ¿y si el descubrimiento de Wilson de la conexión entre la pasividad y la depresión no es aplicable a todos, sino a una minoría que, como Wilson, posee un impulso creativo inusualmente fuerte? Tal vez para algunas personas la pasividad no genere el sufrimiento que le causó a Wilson. ¿Significaría esto que la lucha por dedicar nuestro tiempo libre a actividades creativas es una pérdida de energía? En su libro Restaurando el Orgullo, Richard Taylor proporciona un argumento convincente de por qué la lucha por producir y crear siempre vale la pena, ya que, como explica, aumenta nuestras posibilidades de poder alcanzar el raro estado del orgullo. Taylor define el orgullo como el amor justificado hacia uno mismo y señala que, si bien muchas personas afirman amarse a sí mismas, la mayoría de las veces su amor propio no es orgullo, sino narcisismo o un escudo arrogante para proteger sus inseguridades y su falta de autoestima. Para estar verdaderamente orgulloso, explica Taylor, debes tener el tipo de amor que justifica el tipo de persona que eres. Es decir, uno debe cultivar una habilidad extraordinaria en un dominio específico y así alcanzar la excelencia personal del tipo que lo distingue a uno de los demás. La idea de que algunas personas son superiores a otras ofende el gusto moderno, ya que, como señala Taylor, muchos han confundido la igualdad de derechos con el valor del carácter humano. El hecho de que cada individuo tenga derechos naturales y deba ser tratado por igual ante la ley no significa que cada individuo posea el mismo valor. Para los antiguos griegos esto era evidente. Reconocieron que mientras la mayoría dedica su vida a encajar en el rebaño, relativamente pocos cultivan una virtud o habilidad poco común, produciendo un trabajo de valor excepcional o siguiendo un camino en la búsqueda de la grandeza personal, independientemente de los aplausos o las opiniones de los demás. Y como señala Taylor, son estos individuos, los superiores, los que aprenden a amarse a sí mismos de una manera que no se base en falsas pretensiones. Por lo tanto, la próxima vez que nos encontremos con el tiempo libre y la libertad para dirigir nuestras propias actividades, en lugar de buscar el control remoto por instinto, participar en actividades pasivas en Internet o socializar sobre temas superficiales, debemos preguntarnos si la comodidad y el placer que estas actividades proporcionan vale la pena el costo. Incluso, si nuestra pasividad no planta dentro de nosotros las semillas del pesimismo y la depresión, ciertamente está disminuyendo nuestro valor como ser humano y minimizando nuestras posibilidades de alcanzar el amor propio que acompañan al orgullo genuino. O como explica Taylor, la mayoría de las personas tienen el poder de ser creativas y algunas lo tienen en un grado virtuoso. Pero muchas personas, quizá incluso la mayoría, están contentas con los placeres y satisfacciones pasajeros del lado animal de nuestra naturaleza. De hecho, muchas personas considerarán que sus vidas son exitosas si las superan con un dolor mínimo y la aprobación general de quienes los rodean. Y esto, a pesar de que a menudo tienen dentro de sí la capacidad de hacer algo que quizás ningún otro ser humano haya hecho jamás. Simplemente hacer lo que otros han hecho a menudo es seguro y cómodo, pero hacer algo verdaderamente original y hacerlo bien, sea apreciado por los demás o no,
De eso se trata realmente el ser humano, y es lo único que justifica el amor propio que es el orgullo.